Beatriz Zúñiga, jefa provincial del tráfico de La Rioja, y que nos va a hablar sobre la importancia de la base de datos de accidentabilidad en las herramientas de seguridad vial e infraestructuras. Esto es algo que ya los ponentes anteriores también han comentado, de la importancia que tiene el que se registre esa accidentabilidad para poder poner luego medida en cuanto a mejorar esos ratios de seguridad vial. Beatriz, mucho gusto. Aquí los tienes para transmitirles eso, la importancia de los datos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la presentación y gracias por la invitación. Además, en mi caso, sí que, bueno, aprovecho también para saludar a compañeros y amigos. En mi caso sí que hablo de invitación porque, bueno, cuando me comentaron que se realizaban aquí en La Rioja estas jornadas, la verdad que sí, que a mí me habían invitado como tal y mi idea era estar ahí donde estáis vosotros, pero bueno, pues esto que tiene la vida administrativa a veces, que bueno, pues no he podido acompañaros. Iba a ser Álvaro Gómez, el director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, quien se desplazara hoy desde Madrid para estar con vosotros. Por la altura y poco más, ya os habréis dado cuenta que no soy él, así que, pues bueno, pues espero aún así que os resulte interesante. Y bueno, pues que voy a ser yo quien os lleve a cabo la presentación. Es verdad que bueno, aunque la idea era un poco relacionarla con el dato, un poco también por el tipo de jornada que es, y viendo que por nuestra parte, seguro que muchos ya lo conocéis, estamos luchando mucho por implantar una estrategia de seguridad vial, la Estrategia de Seguridad Vial 2030, la idea es enlazarla en esa línea. Bueno, también sé que soy la última hora, que luego llega la clausura, que es un viernes tras unas jornadas súper interesantes desde ayer. Entonces, bueno, pues ahí vamos. Espero no aburriros mucho. Un poco como os decía, la idea también dentro de lo que es estas jornadas es explicaros un poco por parte de la Dirección General de Tráfico la importancia de la Estrategia de Seguridad Vial 2030 y también, bueno, pues cómo está relacionada, alineada con el ámbito de las infraestructuras y las vías más seguras. En primer lugar, para nosotros es muy importante ver de dónde veníamos. Al final, hablamos de datos, que a mí a veces me cuesta hablar de cifras porque todos tenemos que tener muy claro que no son números y ya está, sino que detrás de cada dato, bueno, pues hablamos de fallecidos, de personas heridas graves y, bueno, pues vidas truncadas, que no es un mero dato estadístico como cualquier otro tipo de evaluación que se pueda realizar. Estamos hablando de vidas. En este caso, así. Bueno, pues yo creo que todos ya conocéis este tipo de cifras, de datos de siniestralidad. Nosotros, a día de hoy, partimos de que contamos con alrededor de 1.700, luego vamos a ver los datos claros, fallecidos en carretera, pero que en los años 60, cuando ya sabéis que el número de vehículos, el parque móvil, para nada era el mismo número de parque móvil que tenemos ahora y, sin embargo, teníamos muchos más datos de fallecidos, una mayor siniestralidad que lo que tenemos actualmente. En el año 2019, que para nosotros ha sido el año referencia en lo que ha sido la evaluación de la estrategia anterior, contábamos con una estrategia de seguridad vial del 2010 al 2019, pues bueno, pues los datos clave y los que también tenemos un poco como referencia son los del 2019. Ya sabéis que tuvimos una pandemia en 2020, entonces esos datos en cuanto a movilidad tampoco han sido los más adecuados a la hora de establecer unas comparativas. En el año 2019 hablamos de 1.755 personas fallecidas, que es una tasa de 37 personas fallecidas por millón de habitantes. Nos alinea dentro de los 7 primeros países europeos en cuanto a mejor cifra de siniestralidad, pero aún así está claro lo que os digo que sí que es muy importante, que no son solo cifras, que al final son personas las que están detrás. Y bueno, pues hablamos también de más de 8.600 heridos graves y más de 130.000 heridos leves. En el año 2020, como os digo, para nosotros esos datos están ahí, pero a raíz de la pandemia, esas restricciones que hubo a la movilidad, pues bueno, tampoco son los datos más significativos, pero sí que llegamos a los 1.370 personas fallecidas, aun siendo un año en el que por tema de movilidad hubo tanta restricción a la circulación y más de 6.600 heridos graves. A ver si me ubico yo con esto. Ahora. Y lo que os decía anteriormente, que también hay que partir de que, bueno, que hablamos de 1.700 fallecidos, pero también hablamos de un parque móvil que para nada tiene que ver el parque móvil de los años 60, de los años 80, con el parque móvil actual. A día de hoy contamos con más de 35 millones de vehículos en las carreteras riojanas,
perdón, a las carreteras españolas, la costumbre de hablar de mi tierra. Y en cuanto al censo de conductores, son más de 25 millones. Y no olvidéis que, bueno, ya sabéis que España es un país que a nivel turístico contamos con más de 45 millones de turistas al año, que al final esos turistas, bueno, pues que también se van a mover con coche y que al final no está dentro del parque de móvil y del registro, los vehículos matriculados en España que constan en nuestro Registro General de Vehículos, pero que también están en nuestras carreteras y que al final también pueden dar lugar a esta siniestralidad vial. Entonces, como os indico, bueno, pues para nosotros como punto de partida en cuanto a la estrategia de seguridad vial era importante esos datos del 2019, pero también datos que son relevantes y que son importantes, como que de 3 de cada 4 personas fallecidas es en carreteras convencionales. Que vemos que al final también, aparte de lo que es la tasa de siniestralidad como tal, es importante el aumento de la siniestralidad en ciudades. Seguro que ya habéis hablado en estas jornadas de estos cambios en movilidad que ha habido en ámbito urbano. Los patinetes, que esos vehículos de movilidad personal que no sabíamos si iba a ser una moda o no, pero que han llegado para quedarse y que parece muchas veces que vamos un poco detrás en cuanto a regulación, que lo que es la realidad en la movilidad, ese aumento de las bicicletas también en ámbito urbano, seguimos teniendo muchísimos atropellos en ámbito urbano. Bueno, pues al final queremos unas ciudades mucho más saludables, sostenibles, más accesibles, pero también es verdad que hay que tener cuidado porque cada día, y estos son los datos que tenemos para la estrategia, vemos ese aumento de siniestralidad y de accidentes viales en ámbito urbano. Las distracciones sigue siendo desde el 2016 la primera causa de siniestralidad por encima de la velocidad. Y no hay que olvidar que seguimos uniéndola o se sigue uniendo como factor concurrente ese consumo de alcohol o drogas en la conducción, que por desgracia lo seguimos viendo en la siniestralidad. Y lo que os decía, importante el ámbito de las personas vulnerables, fallecidas, que ya superan a las fallecidas en 4 ruedas, no solamente esa tasa de siniestralidad en ámbito urbano que ha aumentado, sino también de los vulnerables como tal. Ya hablamos de fallecidos en patinetes, en ámbito urbano, ya hablamos también de ese aumento de la siniestralidad en bicicletas en ámbito urbano, interurbano. Bueno, pues esas cifras de los vulnerables también nos preocupan y irán un dato relevante a la hora de efectuar la estrategia. Y como os digo, bueno, pues el 27% dentro del ámbito de los vulnerables, decir que el 27% de las personas fallecidas, pues que eran usuarios de motocicleta. Yo como soy riojana y tiro mucho para mi tierra en el ámbito de siniestralidad, también como dato relevante en cuanto a siniestralidad y a modo de ejemplo, nosotros los 2 únicos fallecidos que tuvimos en La Rioja este verano fueron precisamente 2 motoristas, uno en la Nacional 111, otro en la Nacional 232, que han sido las 2 vías en las que se nos han, por desgracia, acumulado los accidentes mortales junto con un fallecido en una vía autonómica, pero han sido las 2 vías en las que hemos registrado el mayor número de fallecidos, sin contar en esa vía autonómica, pues todos los fallecidos fueron en esas 2 vías y en verano los 2 mortales que tuvimos fueron también de motocicletas. Entonces, a raíz de ello, pues nos lanzamos a efectuar la estrategia de seguridad vial. Estoy segura que algo del sistema seguro, de visión cero, de seguridad sostenible en Países Bajos, Suecia, seguro que ya algo de ello habéis hablado, pero para nosotros sí que era clave y seguimos apostando por ello, que este decenio se tiene que consolidar el sistema seguro. Nosotros lo que queremos es, sabemos que al final las personas cometen errores, y ya sabéis que alrededor del 90% de los siniestros viales es por factor humano. Entonces, las personas cometen errores y se puede ver luego en esa siniestralidad que el cuerpo humano es vulnerable y que vamos a hablar de los vulnerables que ya hemos indicado anteriormente, que aumenta esa tasa de siniestralidad, que hay una responsabilidad compartida y seguro que de ello también habéis hablado y para nosotros es muy importante que al final no podemos decir que, como el conductor es el que va en el coche, él es el responsable, no, al final nosotros también como administraciones, como servicio público, pero no solamente la Dirección General de Tráfico, titulares de la vía, otros organismos, incluso a nivel salud, que estamos ante un problema de salud pública muchas veces con ese consumo de alcohol o drogas en la conducción, etcétera, al final tiene que haber una responsabilidad compartida entre todos para ayudar a reducir esa siniestralidad. Pues hablamos también de esa seguridad proactiva
y de ese enfoque integral que es crucial y que, como os digo, bueno, pues la idea es que entre todos llegar a que queremos, bueno, pues intentar llegar a ese 2050, luego lo veremos, pero que queremos llegar a 0 fallecidos, porque al final los accidentes que contamos a día de hoy con ese factor humano, pues bueno, son inaceptables y hay que llegar a esa reducción. Y queremos luchar por esa visión cero, que ya a nivel europeo también existe, que lo que queremos es que al final nadie resulte muerto o herido grave dentro de este sistema de transporte de la carretera, que entre todos, con esta responsabilidad compartida, luchemos por reducir esa siniestralidad. Yo apunto, pero... Bueno, pues la visión de la estrategia, como os decía, es intentar consolidar una cultura de la movilidad segura y lo que queremos es avanzar a esa movilidad segura, sostenible, que también en la ponencia anterior algo han nombrado, saludable, accesible y universal, pero que sea una movilidad segura en todos los ámbitos y para todos los usuarios de las carreteras, con ese objetivo de que nadie resulte fallecido o herido grave para el 2050 y contribuir, bueno, pues con las diferentes políticas nacionales en los diferentes ámbitos relacionados en la movilidad para que entre todos se consiga esa cultura de la seguridad vial, que no sea algo solo de DGT o de Guardia Civil cuando está en carretera, sino que todos tengamos claro que entre todos tenemos que luchar y apostar por la seguridad vial. Te creas tú, yo con este aparato que nos llevamos bien. Bueno, y bueno, pues nada, un poco en la línea de lo que os comentaba. Deciros además que bueno, ya hemos hecho mención o os he hablado de esa visión cero, que al final no es algo que a nosotros se nos haya ocurrido o que creamos que solo en España se pueda llevar a cabo. Pues bueno, pues todos conocemos los ODS de la Agenda 2030, de las Naciones Unidas, esa visión sueca, esa visión cero, esa seguridad sostenible en diferentes países europeos, y entonces la idea es continuar en esa línea y bueno, pues que consolidar que España, dentro de Europa, pero incluso también internacional, que sigamos siendo un referente en lo que es movilidad, pero también en seguridad vial. Y bueno, pues la idea entonces es, a raíz de ello, ir alineados con esos objetivos ODS y esos objetivos también europeos de reducir la siniestralidad en un 50% para el 2030, pero también, no solamente en cuanto a fallecidos, también en cuanto a heridos graves, esa reducción al 50%. Bueno, pues todos, también luego haré una referencia a ello, pero todos sabéis que cada día tenemos en los vehículos más sistemas avanzados de ayuda a la conducción, los ADAS, con un reglamento europeo del año 2022 que ya, bueno, pues indica que esos vehículos que se vayan matriculando tienen que llevar esos nuevos elementos que ayuden a reducir ese factor humano. Se está apostando mucho por, bueno, pues continuar con lo que es la automatización y con lo que es el ámbito del vehículo autónomo. Yo creo que ya la subdirectora general de vehículos hace poquito leí que en una presentación ya indicó que por nuestra parte ya tenemos prácticamente sobre la mesa terminado un reglamento en cuanto al vehículo autónomo, con la idea de bueno, pues empezar ya dentro de lo que es conducción autónoma, que exista una base a nivel España para implementar este ámbito dentro de lo que es, bueno, pues regulación en estos nuevos niveles o niveles superiores de movilidad. La idea es que todo ello ayude a reducir esa siniestralidad, esos heridos graves y esos fallecidos. Con la idea, como os digo, de llegar a 0 personas fallecidas en 2030 y que puede parecer a día de hoy una utopía, pero que a nivel Europa, a nivel internacional, es la línea por la que se está apostando y de la mano, viendo esos indicadores, las diferentes acciones, bueno, pues las medidas ya realizadas en cuanto a colectivos concretos, vulnerables, tipos de carreteras que se ha conseguido que no, pues luchar para ello. Entonces, de ahí lanzamos nuestra estrategia de seguridad vial 2030. Realmente tendría que ser para el decenio 2020-2030, bueno, pues entre la pandemia, valoración de la estrategia anterior, pues bueno, pues ya fue más publicación en finales de 2021-2022, pero sí que la idea es, bueno, pues con diferentes áreas estratégicas, dentro de ellas diferentes líneas de actuación, con planes de actuaciones a corto plazo. Tenemos a día de hoy un plan de actuación 2022-2023 con una serie de medidas concretas para reducir siniestralidad en unos colectivos concretos, con unas acciones específicas en ámbito de normativa, en ámbitos relacionados
relacionado con otros colectivos, etcétera, para, bueno, pues con esos planes de acciones cada 2 años que se vayan mejorando, que se vayan revisando, que se vayan priorizando actuaciones, llevar a cabo lo que es, bueno, pues esa reducción de siniestralidad que indicaba anteriormente. Y estas son nuestras 9 áreas estratégicas, y la idea es que, no sé si conocéis la estrategia de seguridad vial, al final os indicaré la página por si queréis conocerla. En la estrategia de seguridad vial, dentro de esas 9 áreas áreas estratégicas, vienen acciones concretas. Entonces, la idea es, desde todos los ámbitos, desde el ámbito de la formación, de la concienciación, del factor humano, como también desde el ámbito de las vías seguras, desde el ámbito de los vehículos, entre todos y entre todos esos ámbitos, trabajar por esa reducción de siniestralidad. La primera área de la estrategia son esas personas formadas y capaces. Parece muchas veces que una persona lo que aprende es a pasar el examen de conducción, cuando lo que debería aprender es a conducir, las normas de circulación, y tener esa concienciación en cuanto a formación vial, educación vial, y no solamente pasar un mero examen. Nosotros también queremos trabajar en esa formación durante lo que se conoce como formación vial, no solamente para que tú apruebes el examen y ya te olvides, sino, bueno, pues intentar que en todas las etapas de la vida exista una concienciación en lo que es seguridad vial. Esa tolerancia cero con comportamientos de riesgo, el consumo de alcohol, drogas en la conducción, cada día lo vemos más. Yo recuerdo de pequeña ese anuncio de "si bebes no conduzca", de los años 80, y parece como muy antiguo, pero por desgracia seguimos viendo ese consumo de alcohol o drogas en la conducción. Ciudades seguras. En la línea de lo que comentaba antes, esas ciudades más saludables, más sostenibles, más universales y con una movilidad mucho más activa. Es verdad que nosotros no somos los competentes en cuanto a ordenación y vigilancia del tráfico a ámbito urbano, pero sí que es verdad que intentamos ir de la mano en lo que son, bueno, pues esa reducción de siniestralidad. Sabéis que se modificó el Reglamento General de Circulación para que en ámbito urbano se recogiera esa velocidad a 30, que no existía antes. Entonces, bueno, pues la idea, los vehículos de movilidad personal, ya hemos indicado por dónde pueden o no circular, y también afecta al ámbito de la movilidad urbana, todo ello dentro de ese marco de ciudades seguras. Vías seguras, que es un poco en lo que me centraré posteriormente, vehículos seguros y conectados, lo que explicaba antes. Bueno, pues al final, a día de hoy, es verdad que contamos con un parque móvil bastante envejecido, con una media de 14 años, y bueno, pues eso también se ve en los elementos de seguridad activa y pasiva que cuenta ese vehículo, pero la idea es seguir trabajando para que cada vez haya mayor conectividad entre la infraestructura en cuanto al vehículo y que cada vez sean mucho más seguros. Una respuesta al siniestro efectiva y justa. Existe esa hora de oro, que cuando hay un accidente, cuanto antes se asista a la víctima, más rápido puede ser, bueno, pues el ayudar a que las consecuencias de ese accidente no sean mayores. En el área 7 está, bueno, pues esos datos y conocimiento para la gestión basada en riesgos. Cuanto mayor información tengamos de las carreteras, de la siniestralidad, bueno, pues de todo lo que tiene que ver con esa accidentalidad, mejor podremos trabajar también para intentar ver qué medidas son las más adecuadas para seguir trabajando en esa reducción de siniestralidad. Y el punto 8, que para mí es muy importante, administraciones, empresas y organizaciones seguras. Cuando hablamos de seguridad vial, me ha encantado antes en la ponencia anterior, que también se ha nombrado, ámbito de seguridad vial, que es que seguridad vial no es algo solo de DGT o que tiene que ser de DGT para nuestras jefaturas y para cuando hacemos los exámenes de conducción o hablamos con autoescuelas que trabajemos en seguridad vial. No, pues al final todos como servicio público, cualquier administración, ámbito del MIDMA, ámbito de sanidad, ámbito de industria. Las ITVs dependen de las comunidades autónomas de industria, ni siquiera depende de nosotros o no tiene nada que ver con nosotros lo que son esas estaciones ITV, esos informes de inspecciones técnicas de vehículos. Entre todos tenemos que ir de la mano, alinearnos para que las administraciones como servicio público trabajen para reducir siniestralidad, pero también con empresas y con organizaciones. Nosotros, por ejemplo, yo es que ya os digo que hablo mucho de La Rioja cuando puedo, porque creo que al final, bueno, pues que
en cada ámbito todos podemos trabajar por esa seguridad vial. Nosotros ahora, por ejemplo, sacamos hace poco una convocatoria, ha sido la primera convocatoria, ya lo tienen también en Cantabria y en Asturias, y hemos ido de la mano con Gobierno de La Rioja para sacar una convocatoria que empresas más o menos grandes, dedicadas a lo que sea, que, bueno, que nos presenten unos planes de movilidad y un trabajo, un proyecto para trabajar en seguridad vial laboral dentro de su empresa para intentar reducir en el marco específico de esa empresa esos accidentes in itinere, en misión, y que además muchas veces no solamente ayuda a que se reduzcan esos accidentes in itinere en misión de esa empresa en concreto, sino que ayudan también a cambiar lo que es y concienciarse hasta qué punto, si tú no puedes coger el móvil en tu reparto, pues no está bien que lo cojas luego cuando estés con tus hijos, y si tienes muy claro que no puedes tomar alcohol antes de ir a trabajar o de camino a tu casa, pues bueno, pues igual eso ya son valores en el ámbito de seguridad vial que se te van quedando. Nosotros lo que hacemos es, a día de hoy, y además os puedo decir que son 3 empresas, una muy grande, otra pequeña, y una de ellas es un sindicato, el que ha presentado un proyecto para concienciar, para trabajar, para ayudar a que con diferentes bonificaciones en talleres para que los vehículos de esos trabajadores, que cada X tiempo hagan revisiones en sus vehículos o que les sea más económico, con diferentes actuaciones concretas. La idea es concienciar en seguridad vial, y nosotros, para ponerlo en valor, les vamos a dar un sello en un acto público, un sello de seguridad vial, que lo que va a conllevar es, bueno, pues que nosotros, como si fuera un sello de calidad, les vamos a dar un sello que certifica que efectivamente esa empresa trabaja en seguridad vial. Vamos a ir revisando las diferentes actuaciones que lleve a cabo para ver si ese sello se sigue manteniendo, si se lo revocamos, con la idea de que, bueno, pues que al final, que parece que muchas veces en las empresas luchar por una seguridad vial es un gasto, cuando debería ser una inversión. Pues al final también ello ayuda a reducir esa siniestralidad y esa concienciación en seguridad vial. Y el punto 9 de las áreas estratégicas de la estrategia de seguridad vial, esas políticas de cooperación europea e internacional en el ámbito de seguridad vial para ir alineados. Como os digo, bueno, pues la idea es que con esas diferentes áreas se establezcan, bueno, pues en qué queremos trabajar, cómo queremos llevarlo a cabo, y una serie de líneas de actuación, con unos indicadores, con unos objetivos que puedan ser medibles. Para nosotros, ese dato que tenemos de por qué vías hay más o menos siniestralidad, la causa de esa siniestralidad, qué tipo de vehículo, todo ello nos ayuda a ver en qué tenemos que trabajar o qué prioridades en el ámbito de cómo reducir la siniestralidad tienen que ser las más adecuadas. Y ya que estamos en una jornada pues relacionada con infraestructuras, quería hablaros un poco de ese apartado 4 en cuanto a actuaciones concretas en el ámbito de vías seguras que ya recoge la estrategia de seguridad vial. Como os digo, la idea es que durante 10 años esta estrategia va a estar en vigor, pero con sus diferentes líneas y planes de actuación se van a ir revisando en qué se ha conseguido, qué no, en qué hay que trabajar más, etcétera. Entonces, bueno, pues como os decía, la idea es, nosotros no somos los titulares de la vía, no llevamos a cabo lo que es esa conservación del estado de las carreteras, etcétera, no es nuestra competencia, pero trabajar para ir coordinados dentro también de ese ámbito de seguridad vial entre todas las administraciones públicas en promover esas vías mucho más seguras. Soluciones de diseño basadas en el sistema seguro, potenciar ese procedimiento de gestión de la seguridad de las infraestructuras, evaluar el nivel de seguridad de la red, potenciar una gestión de tráfico que sea mucho más sostenible y mucho más saludable también, aumentar esa seguridad en peatones, bicicletas, motoristas, personas mayores, sobre todo porque son los colectivos más vulnerables. Y al final también, pues muchas veces en el caso de un siniestro vial, al ser ellos los más vulnerables, son los que tienen mayores repercusiones en esa siniestralidad. Potenciar también la evaluación en las intervenciones, intercambio de buenas prácticas y concienciar en lo importante que es esa inversión en infraestructuras, aunque no seamos los titulares de la vía, pero cómo todo ello puede ayudar a minorizar los accidentes de tráfico o lo que es la siniestralidad. Dentro de ello ya tenemos unas actuaciones que en base a ese área 4 de la estrategia de seguridad vial
nosotros ya hemos llevado a cabo y vemos que es un poco dentro de este ámbito de vías seguras por donde tenemos que seguir trabajando. Seguro que muchas de ellas ya las conocéis, esa reducción de 100 a 90 kilómetros hora por Real Decreto, que ya lleva 4 años en funcionamiento, en vigor, hasta enero del 2019, que es cuando entró en vigor, según el arcén de esa vía convencional era de más o menos de 1,5 metros, podías ir la velocidad de la vía era 90 o 100 kilómetros hora. Nadie iba con su metro midiendo, entonces, bueno, pues era un poco difícil a la hora de que realmente la velocidad adecuada se conociera y la velocidad de la vía, y hubo esa disminución también por seguridad vial para minorizar el riesgo, en el caso del accidente, de cualquier carretera convencional de 100 a 90 kilómetros hora. También, bueno, pues hemos llevado a cabo diferentes actuaciones de evaluación, identificación y señalización de tramos de carretera con elevada siniestralidad para motoristas. No sé si habéis visto, pero ya hay tramos concretos en vías interurbanas que, bueno, pues que vienen con señalización que indica que ese tramo, cuidado, que es peligroso y que por nuestra parte lo hemos identificado y queremos, muchas veces con radares, otras veces con refuerzo de señalización, pero que la idea es trabajar en esa vía en concreto y en ese tramo, debido precisamente, bueno, pues a esa elevada siniestralidad de ese colectivo vulnerable como son los motoristas. Plataforma de GT 3.0, que no sé si la conocéis, pero para nosotros es un proyecto que yo creo que es bastante importante, que nosotros somos el punto, que además está unido también un poco al siguiente punto, a través de directiva comunitaria del 2010, con su transposición en 2012 en España por Real Decreto, nosotros somos punto de acceso nacional y somos también encargados de temas de gestión de ITS. Entonces, nosotros, en cuanto recibimos una información en cuanto a infraestructuras y que afecta a la seguridad vial, queremos ser la plataforma de remisión de información de forma anónima y segura desde Google, la información que tienes a día de hoy de carreteras de Google, como Waze, y todo ello es información que se obtiene y que nosotros remitimos a través de DGT 3.0. A día de hoy, por ejemplo, no sé si conocéis el proyecto de la señal V16, que ya la idea es que para el 2026 ya no vas a salir de tu coche para poner un triángulo en carretera, sino que vas a tener una luz que directamente se va a poner en la parte superior del coche, en el techo, y como tiene geolocalización, pues directamente, bueno, pues esa información nos va a llegar a nosotros y también el ciudadano, el conductor, va a saber que, cuidado, tiene un vehículo a X kilómetros en el arcén parado por avería o por lo que sea. Toda esa información la vamos a obtener y la vamos a comunicar al resto de los conductores a través de DGT 3.0. Además, incluso, por ejemplo, pues Madrid, ya sabéis que en Madrid, por Madrid 360, ciertos vehículos, y según su nivel de contaminación y según se desarrolla por su distintivo medioambiental, pues pueden o no hacer al centro. Pues si, por ejemplo, en Madrid nos comunica que hay parking disuasorios en tal punto y que a partir de ahí, pues lanzadera para poder entrar a Madrid, pues esa información nos la da cuando alguien a través de Waze, a través de Google, quiere saber dónde hay un parking antes de acceder al centro de la ciudad. A través de DGT 3.0 le llega esa información. Y como os digo, bueno, pues también nosotros llevamos a cabo ese ámbito del punto de acceso nacional y hemos desarrollado, luego lo veremos también, con los conectados, que también es una de las nuevas formas en cuanto a tecnología ITS que puede ayudar también al ámbito de la conectividad y de la reducción de siniestralidad. Diferentes temas como sistema automático de embolsamiento de camiones, documentos, en cuanto, bueno, pues para mejorar recomendaciones, para mejorar la seguridad vial en ámbitos interurbanos, en cuanto a jerarquización de la vía, y bueno, pues diferentes guías de actuaciones para ayudar a que los titulares de la carretera a ámbito interurbano, pero que también urbano, que puedan ayudar en su trabajo, o que puedan realizar actuaciones para ayudar a fomentar esa seguridad vial. También, bueno, llevamos a cabo diferentes actuaciones y desde ese punto de que la seguridad vial es una responsabilidad compartida y que tiene que ser entre todos, pues bueno, pues también se han llevado a cabo otras posiciones como la del 2019 sobre gestión de la seguridad de infraestructuras viarias, que aunque es del MIDMA, pues desde la DGT también hemos trabajado y colaborado en esa transposición.
Yo creo que ya la conoceréis, esta directiva del 2019 y su transposición, que dio lugar también al Real Decreto del 2022, que modificaba el anterior, con la idea de realizar diferentes actuaciones y procedimientos para evaluar el impacto en cuanto a seguridad vial de las infraestructuras, poder llevar a cabo auditorías y que todo ello en aras a fomentar esa seguridad vial y reducir la siniestralidad. Y como os decía también, por ejemplo, esos conos conectados, que son conos luminosos que están geolocalizados y que entonces, en donde los ubiquemos en carretera, esa información de dónde están esos conos van a llegar en tiempo real a la plataforma de DGT 3.0, van a ser conocidos sin que sepan prácticamente cómo, desde cualquier aplicación, por parte del usuario, y la idea es que, por ejemplo, esos operadores que trabajan en carretera, cuando para una obra, etcétera, tengan que poner unos conos, como van a estar conectados, vamos a saber también, dónde están esos conos, vamos a poder avisar a través de paneles de mensaje variable también al conductor de que se aproxima a una zona con obras, etcétera. Todo ello ayudará a esa información a tiempo real. Y en cuanto a diferentes próximos pasos que desde la Dirección General de Tráfico se quieren llevar a cabo, pues lo que os digo, un poco también partiendo de la estrategia de seguridad vial, potenciar ese intercambio de información con titulares de la vía para que ayuden también a conocer dónde vemos que hay un aumento de la siniestralidad, cómo podemos de la mano trabajar conjuntamente en reducir esa siniestralidad. También en siniestros con animales, también muchas veces trabajamos de forma conjunta y acompañamos al titular de la vía y le ayudamos en esa elaboración de diferentes informes, diferentes actuaciones en el ámbito de animales. Plan ITS, nosotros contamos a día de hoy con un plan de ITS del año 2020 y como os digo también, a raíz de esa directiva comunitaria del año 2010, también nosotros vamos indicándole o le vamos informando a la Unión Europea de cuál es la gestión de ITS en España dentro de lo que es ese marco de esta directiva comunitaria. Y como os digo también, desde DGT 3.0, aprovechar y cualquier información y también información relevante en cuanto a pruebas deportivas, en cuanto a mercancías peligrosas, en cuanto a obras, todo ello que al conductor al final le puede venir bien para saber con qué se va a encontrar a tiempo real en carretera, mantenerle informado. Seguiremos trabajando y la idea es ir de la mano también con EDMIDMA, sobre todo en el ámbito del catálogo de señales, jerarquización de la vía, en el ámbito también de seguir trabajando en esos tramos de elevada de elevada siniestralidad de vulnerables, como motoristas, ámbito también de rutas ciclistas mucho más seguras para los ciclistas como vulnerables, y diferentes actuaciones en cuanto a seguridad vial. También un poco en esa línea, aunque nosotros no seamos los titulares de la vía ni seamos los que tengamos que trabajar en esa conservación del estado de las carreteras, etcétera, pues sí que queremos ir de la mano para que diferentes nuevas actuaciones, como por ejemplo ese diseño de carreteras 2+1, pues también, como vemos que sí que es favorable para reducción de siniestralidad y seguridad vial, también ayudar a su implementación, ya que en España tengan también un marco normativo, etcétera. La idea es ir de la mano en cuanto a estas recomendaciones y seguir trabajando, por ejemplo, con esa directiva comunitaria que hemos indicado antes en cuanto a seguridad vial en carreteras. Tampoco, aquí lo tenéis también, pero también otras actuaciones que desarrollamos con el MIDMA en cuanto a diferentes recomendaciones para protección de motoristas, vías ciclistas en el ámbito interurbano, que ya se están empezando a implementar diferentes actuaciones. Y como os he dicho, como soy de La Rioja y tengo que barrer un poco para casa, que al final la idea es también que dentro de cada ámbito territorial y sabiendo también las competencias de cada uno, ir de la mano. Nosotros, por ejemplo, en La Rioja tenemos la suerte de, como es una comunidad pequeñita, pues yo creo que también muchas veces, y uniprovincial, pues muchas veces también a la hora de trabajar quizás sea mucho más fácil. Entonces nosotros en esa línea, pues intentamos también que haya mucha coordinación, mucha colaboración. Tenemos un grupo de trabajo con carreteras de la comunidad autónoma y carreteras del Estado y Guardia Civil, y muchas veces yo creo que aunque sean pequeñas cosas es mucho más fácil cuando ya conoces a alguien, te reúnes, oye, pues tengo tal proyecto, en ámbito interurbano esto, pues mira, nosotros en tal otra vía hicimos algo parecido y lo hicimos así. Pues la verdad que es un grupo de trabajo
que de una forma muchas veces menos formalista, cuando ya son proyectos importantes, pues sí que el adjunto remito está ahí y ese tipo de cosas, pero si no, intentamos trabajar mucho de una forma cercana entre todos para ver qué problemas hay sobre la mesa y cómo de una forma rápida y a corto plazo podemos llevar a cabo esa gestión desde la Comisión Autonómica de Seguridad Vial y Desarrollo Sostenible también. Hemos hecho diferentes medidas que creo que han tenido un impacto relevante y que seguimos en esa misma línea para reducir siniestralidad, como por ejemplo desvío obligatorio de vehículos pesados de 4 más ejes de la Nacional 232 a la AP68. A día de hoy un transportista por toda La Rioja no puede, si es un vehículo pesado de 4 más ejes, no puede circular por la Nacional 232, tiene que ir por la AP68, que es vía paralela y que además tenemos un convenio entre el Gobierno de La Rioja y Estado, en el que está subvencionado, precisamente porque veíamos que, que había mucha siniestralidad en la Nacional 232, que al final también, como había mucho vehículo pesado, pues el impacto y las consecuencias de ese accidente era mucho mayor que en cualquier otra vía. Conllevó ese desvío obligatorio a la P68, que sí que vimos que hubo un aumento, fue en 2017 cuando formalizamos ese convenio y seguimos en él. Seguimos con él, porque sí que vimos que, que si por ejemplo en 2017 partíamos de 600 camiones en la Nacional 232, 2018 pues era 4 veces más, pero no ha aumentado la siniestralidad. Y por ejemplo, esto que podía parecer como, que no sabíamos muy bien hasta qué punto y realmente podía ayudar a esa reducción de siniestralidad, pues en cuanto a la entrada en vigor, antes de la entrada en vigor de este convenio contábamos con 10 accidentes, tuvimos 10 accidentes mortales en la Nacional 232, con en total más de 100 víctimas. Al año siguiente fue un accidente mortal, 46 víctimas. A día de hoy, es verdad que este año está siendo un poco malo, llevamos 4 accidentes con 5 fallecidos en la Nacional 232, pero llevábamos más de 18 meses sin un accidente mortal en la Nacional 232, cuando antes nuestra media, y hablamos de los años 2000-2010, era de alrededor de 20 fallecidos en la Nacional 232. Entonces, al final, con el titular de la vía vimos esta posibilidad y la seguimos manteniendo porque sí que vemos que son medidas efectivas que ayudan a reducir esa siniestralidad. Hemos llevado a cabo también otros proyectos, como avisadores de ciclistas, en diferentes vías en las que hay curvas y hay poca visibilidad, o son curvas muy cerradas y que además son muy transitadas por ciclistas. Cuando pasa el ciclista, lo discrimina y lo detecta, lo diferencia de cualquier otro usuario de la carretera, se encienden esas luces que da lugar a que, que tras continuar su marcha el ciclista y que ya, si luego pasa un turismo, etcétera, no lo va a ver, pues que sepa con esa luz encendida que sí que hay un ciclista en cuanto gire o en cuanto continúe con su marcha. Las guías sonoras, que esto ya lo habéis visto también seguro en alguna otra provincia, pero efectuamos la ejecución de diferentes bandas sonoras longitudinales de diferentes tipos, alguna en eje, otras en borde, un poco también para reducir siniestralidad, porque sí que veíamos que había muchos accidentes que por despiste, etcétera, daba lugar a la salida de carretera. Llevamos a cabo también un proyecto que luego se ha hecho algo parecido también en alguna otra comunidad autónoma, el de las trazadas moteras. Tenemos carreteras en las que sí que son vías autonómicas que gustan mucho para los motoristas, pero que también conllevaba mucho aumento de siniestralidad de este colectivo vulnerable. Pues lo que hicimos fue, en esas curvas que veíamos más problemáticas dentro de lo que era ese trayecto que realizaban los motoristas, pues realizamos una señalización horizontal y vertical que lo que hace es indicarle cuál es la trazada más recomendada o más adecuada para que a la hora de tomar esa curva que no haya un accidente. Es una recomendación, puede hacerlo así o no, pero la idea es un poco ayudarle a indicarle cuál es la trazada más adecuada y que ello ayude también a la reducción de esa siniestralidad de motoristas. Y nada, pues lo que os decía, que un poco la idea, yo creo que todos tenemos que ir de la mano, no solamente esto es un marco de Dirección General de Tráfico, tenemos que trabajar conjuntamente, no solamente con titulares de la vía, sino entre todo, administraciones, ámbito público-privado, para llegar a esa reducción de siniestralidad, que es a lo que todos aspiramos. Bueno, muchas gracias.